7 en punto de la mañana, listos para nuestra primera entrevista. Les decía que será con Luis Vicente León, economista y presidente de Data Análisis, profesor en la UCAP y en el IESA, articulista del Universal, Panorama y Benepress. Luis Vicente, buenos días, bienvenido. Encantado siempre hablar contigo. Igualmente, Luis Vicente. Queda ya menos tiempo, muy poco para el 21 de noviembre. Son muchas las preguntas, particularmente sobre la oposición. Hoy es noticia que la ONU autoriza una misión de 3 expertos electorales para venir a observar el proceso. También es noticia que Borrell dice que López y Guaidó, a pesar de que Voluntad Popular tiene postulaciones, tiene candidatos, intentan implosionar estas elecciones. ¿Hasta qué punto es posible que la oposición de alguna manera le saque provecho al 21 de noviembre tal como están las cosas? Bueno, mira, las posibilidades están ahí siempre, pero van a depender sin duda de dos variables centrales. La primera es la participación electoral. La abstención es quizás el enemigo más importante de un avance. ¿Okay? ¿Qué significa triunfo para la oposición el 21 de noviembre? No significa que la oposición va a ganar la mayoría de las gobernaciones y la mayoría de las alcaldías. Eso no es el objetivo, sería el deseado, pero no es el esperado. La oposición participa en esas elecciones porque quiere recuperar espacios, porque quiere validar liderazgos, oxigenar gente nueva que pueda aparecer como una nueva alternativa a futuro o la alternativa a futuro para presentar opciones de lucha política. Esa es su búsqueda. Y eso no se hace necesariamente ganando 14 gobernaciones o 160 alcaldías, que sería más o menos lo que necesitas para poder presentar un triunfo numérico. Esa es muy difícil. Pero sí necesitas tener un grupo significativo de gobernadores, incluso digamos, igual o superior al que hoy tienes, y un grupo de alcaldes por todo el país que te den fuerza, que te den renovación. Ahora, para hacer eso, tú necesitas primero que la gente vote, porque la abstención es el peor enemigo del triunfo electoral opositor en ese objetivo de retomar posiciones y de mantener actores claves. ¿Por qué? Bueno, porque quien es más proclive a la abstención es la oposición, digamos, el grupo de venezolanos que está más dispuesto a apoyar al gobierno es minoritario a nivel nacional, pero es completo a nivel de disposición de voto. Ellos están absolutamente convencidos de que deben votar. Por lo tanto, si tú te enfrentas, supongamos que tú estás hablando de que el país completo son 100 electores. En la relación de fuerzas del país, la oposición debe ser entre 70 y 75% de esa población. O sea, supongamos que podemos hablar de que está hablando de 70 personas de 100 que quisieran un cambio político en Venezuela. Pero ¿qué ocurre si la abstención en ese evento electoral es de 50%? Es decir, la mitad de esa población. Bueno, que tú estás hablando que solo van a votar 50 personas. Pero el 30 chavista vota casi todo. Digamos que vota, digamos, 25 de ellos. Bueno, ya de entrada, tú tienes que en la votación están divididos 25 y 25, es decir, 50% cada parte, entre oposición y gobierno, dentro del grupo que va a votar. Esto ya no estás hablando de que ese grupo es mayoritaria y contundentemente opositor, sino que está dividido en dos partes más o menos iguales. Entonces, si tú esa abstención la subes aún más, la probabilidad de triunfo de la oposición se reduce dramáticamente, porque depende de esa participación electoral. Si además en esos espacios donde la oposición es claramente mayoritaria, si además se divide, se fractura el voto opositor, supongamos, yo te puedo decir que hay un grupo de estados en Venezuela donde la oposición
es una mayoría o una fuerza contundente, donde ha podido triunfar en el pasado. Me refiero, por ejemplo, a estados como Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Amazonas. Agreguemos a esos espacios Miranda, agreguemos a esos espacios Zulia, que son fuerzas opositoras claras. Pero ¿qué pasa si tú chequeas cómo se presenta la oposición en esos estados que son sus estados más fuertes? Bueno, hay división en muchos de ellos, excluyendo Zulia, donde la división existe pero no es relevante. Sí tienes divisiones en Miranda, en Nueva Esparta, en Táchira, en Lara, eh, en Amazonas. Entonces, bueno, cuando tú te planteas que en los espacios donde tienes capacidad de triunfo hay división y abstención, tus probabilidades se reducen. Y entonces podrías pasar por un 21 de noviembre que, lejos de mostrar la fuerza real de la oposición del país, lo que puede mostrar es, bueno, la incapacidad de acordar, de generar acuerdos que te permitan mostrar la fuerza y la renovación de la oposición. Luis Vicente, además de todos estos cálculos, de todas estas previsiones, digamos, cuantitativas o numéricas, en el fondo, sobre la calidad del voto, sobre la calidad de ese llamado que nos tiene que hacer a los venezolanos la oposición, la parte oficialista también hace la suya, pero estamos analizando la oposición. ¿Hasta qué punto tiene tiempo de conectar con la gente de aquí al 21 de noviembre y más allá? ¿Qué hace falta para darle calidad no solamente al voto, sino calidad al llamado para que el movimiento de la gente que quiere cambio en el país se pueda replantear, pueda tomar un reimpulso? Mira, de nuevo, todo en política todo es posible. No quiero decir de ninguna manera que la oposición no tiene opciones electorales. En un país donde más del 70% de la población rechaza o quiere cambio, vamos a decirlo de esa manera, quiere cambio, las probabilidades siempre existen. Pero tienes que, número uno, creo que el gran reto de la oposición es todavía resolver las divisiones que están sobre la mesa. Es decir, yo creo que ellos tienen la necesidad, el sector político tiene la necesidad de mostrar su capacidad de acordar, de ponerse de acuerdo y de no generar el estrés en la gente, de tener candidatos alternativos que de alguna manera, a lo mejor hay uno que siempre va a ser mayoritario. Yo estoy seguro que en las elecciones regionales va a ocurrir algo que nosotros llamamos la teoría del segundo, que el candidato opositor más fuerte va a acumular la mayor cantidad de votos. Como también estoy seguro que las tarjetas unitarias, la tarjeta de la MUT, que se aparece o aparece como la forma de canalizar la expresión institucional de la oposición, va a ser también una fuerza relevante para acumular un grupo importante, mayoritario, de los votos opositores. Pero el problema es que tus diferencias con el chavismo no son tan altas una vez que tú revisas el país en el grupo que va a votar. Entonces, cuando tú pierdes 5 puntos o 10 puntos con un candidato alternativo opositor, te complicas. Entonces, tú tienes la necesidad de presentar unidad, de presentar claramente al actor donde o con quien la población se tiene que conectar. Y lo segundo, muy importante, la oposición tiene que acompañar a la gente y explicarle la importancia de ese voto, pero sin generar falsas expectativas. Tú no te tienes que presentar diciendo que tú vas a ganar la mayoría de las gobernaciones, porque no es verdad. Y no es verdad, no solamente por la división o por el problema de abstención. No es verdad porque también hay estados en el interior del país
donde el chavismo es mayoría. Es decir, no es verdad que ese número de mayoría opositora, que es completamente claro en todo el país, no es igual en algunos estados donde el chavismo sigue siendo importante. O no es lo mismo en las gobernaciones, en las alcaldías, porque Eduardo, no es una elección nacional, son 335 elecciones de alcalde y 23 elecciones de gobernador. Y cada uno de ellas tiene vida propia. El tema es que la oposición es mayoría en los estados populosos, en los estados más grandes, en la mayoría de ellos, la oposición es mayoría. Pero hay estados pequeños, en el interior, en los llanos, donde el chavismo mantiene una posición relevante. Y hay estados, algunos de ellos grandes, donde los liderazgos chavistas siguen siendo liderazgos muy populares y que van a ganar incluso en buena lid. Por lo tanto, tú tienes que entender que en condiciones electorales como las actuales, que va a haber, ¿son mejores las condiciones electorales en Venezuela? Sí, son mejores. Son mejores porque hay miembros opositores serios en el Consejo Nacional Electoral. Son mejores porque pudiste presentarte con una tarjeta unitaria. Son mejores porque es verdad que se habilitaron muchos candidatos. Desafortunadamente, algunos otros quedaron por fuera, como el caso de Richard Mardo en Aragua, que es impresentable desde el punto de vista político. Pero bueno, pero digamos que en muchos espacios se permitió que los opositores participaran. Pero bueno, son mejores, no significa que son perfectos, ni que son equilibrados. La verdad es que el gobierno sigue controlando el recurso público y utiliza el recurso del Estado para su campaña, para la movilización política, y eso genera ciertos sesgos a favor de la plataforma oficialista. Bueno, Pero en adición, sí. de nuevo, el gran problema es la disposición de voto, que aun cuando ha crecido, sigue siendo, digamos, todavía débil en función de lo que se necesita para mostrar la fuerza de la oposición. Y tienes que mover el voto. O sea, el gran reto de la oposición es subir la disposición de voto, y eso exige que le expliques a la gente por qué es tan importante que la oposición se replantee, se represente y tenga nuevos liderazgos validados por el pueblo. Luis Vicente, se agotó el tiempo, agradecido, te escuchamos con mucha atención y como siempre ha sido, bueno, enormemente interesante tu análisis. Un abrazo, hasta pronto. Que esté muy bien, hasta luego. Luis Vicente León, economista y presidente de Data Análisis, profesor en la UCAP y en el IESA, articulista del Universal, Panorama y Venepress. Regresaremos.